No me tientes, que si nos tentamos no nos podremos olvidar. Muy buenas, premiados y premiadas. Hoy venimos con otra crítica a la carta, en este caso una que nos hace mucha, pero que mucha ilusión por quien la ha pedido y por la película que ha pedido. En este caso, la premiada que nos comentó que quería que comentáramos una película es Jennifer Valerón, una chica estupenda que nos sigue desde los inicios de este humilde canal y que siempre ha tenido muestras de cariño, afecto y que aparte recomiendo que la visitéis en redes porque la verdad que es una persona muy inquieta, muy profunda y muy dulce. Por lo tanto, Jennifer, más que nada agradecerte, de verdad, que nos hayas comentado que viéramos de nuevo esta maravillosa película, lo digo desde ya, porque me ha removido muchos recuerdos y eso siempre es algo digno de apreciar. Por lo tanto, nos ha pedido ni más ni menos que Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Sí, amigos míos, no sé quién tuvo la genial ocurrencia dentro de las distribuidoras españolas de llamarla Olvídate de mí, aunque tiene mucho que ver porque en aquellos años Jim Carrey era una estrella total y absoluta, que sus mayores taquillazos venían de hacer esa típica comedia histriónica como Mentiroso Compulsivo, Ace Ventura o La Máscara. Si bien es cierto que ya había hecho el show de Truman, Man on the Moon o The Master. Por lo tanto, más de uno, recuerdo cuando fui al cine, en el estreno con un compañero de la carrera de comunicación audiovisual, fuimos a la sala, estaba muy vacía, hay que decirlo, y hubieron dos personas que esperaban una comedia loca, una de esas comedias de caca pedo culo pis, como de los hermanos Farrelly, ¿no? Aunque los hermanos Farrelly también hay que decir que tienen cosas bastante profundas. Y cuando salieron, se acabó la película, vi cómo estaban rajando de la película, como menuda mierda, no era esto lo que nos esperábamos. Vale. Entiendo lo del título, entiendo que la gente podía tener una idea preconcebida equivocada, sobre todo de Jim Carrey o de la película que iban a ver, pero decir que esta película es una mierda es una opinión cuanto menos cuestionable, porque de verdad es una de las mejores películas de su década y, por qué no decirlo, todo un hallazgo visual, de guión, de montaje, que hay que tener sensibilidad, amigos míos. Eso es algo que se está perdiendo con los años y creo que ahora más que nunca, de vez en cuando, hay que ejercitarlo. Porque esta película muchas veces se le ha acusado de que es película para pagafantas, para modernos, en cierta manera. Y no hay ningún problema. O sea, puede haber gustos para todo tipo. Yo disfruto con las películas de a todo gas. Apago el cerebro y lo paso bien. No pido nada más. Pero evidentemente en esta película, que vuelvo a repetir, no es que sea de una complejidad narrativa excelsa. Es una película que se disfruta de otra manera. Es una película que es melancólica, hermosa y sencilla en su ejecución y nos pide como espectadores que viajemos de la mano de Michael Gondry y de Charlie Kaufman en esta historia de amor, por momentos melancólica, por momentos desgarradora, pero muy tierna y muy real, pese a que esté anclado en cierta manera en la ciencia ficción, que de eso vamos a hablar luego profundamente. Por lo tanto, muchas veces creo que la opinión de la gente, cuando dicen que una película está sobrevalorada, como podría ser el caso, hay que decir que la opinión de mucha gente es la que está realmente sobrevalorada. Bueno, voy a parar aquí de rajar y vamos a centrarnos en Olvídate de mí, ¿de acuerdo? Que el título original sea El Sol Eterno de la Mente Inmaculada. Un título que evidentemente a lo mejor no atrae mucho para atraer al público a comprar entradas. Pero bueno, Michael Gondry. Michael Gondry viene del mundo de los videoclips, de esa etapa en que en los videoclips había dinero y por otro lado habían creadores muy imaginativos como por ejemplo también Spike Jonze.
Suyo es un videoclip de una de las mejores canciones de todos los tiempos, que es Everlong de Foo Fighters, que aquí ya juega un poco con los elementos de los sueños en dicho videoclip. Y se ve que cuando estuvo pensando, después de su primera película, Human Nature, que también estaba guionizada por Charlie Kaufman, cómo sería la posibilidad de aquella relación que todos hemos tenido, todos creo que hemos tenido, que ha ido mal, pero que nos ha marcado y que estamos muy enamorados y que al final ha acabado mal. ¿Qué podríamos hacer o cómo podríamos hacer para olvidarnos de esa persona que hemos querido tanto, que nos ha dado tan buenos momentos, pero también nos ha hecho tanto daño? Y aquí entra en la ecuación Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, uno de los guionistas más excelsos del último Hollywood reciente, desde mediados de los 90 a día de hoy, como es el John Malkovich. Hablamos de surrealismo y por lo tanto el lenguaje cinematográfico, en este caso visual, de Michael Gondry y la narrativa de Charlie Kaufman funciona. Tiene una forma de ver la vida que es a través de que su narrativa surrealista y a veces de jugar con elementos propios e impropios según la visión de su director, funcionan a la hora de evocar emociones muy elementales, muy simples y que todos hemos pasado. Y de ahí que la narrativa, aunque sea anclada en la ciencia ficción, resulte sencilla para el espectador, porque está jugando con elementos muy profundos, muy melancólicos, para que se produzca una empatía con todo aquel que en algún momento ha sentido lo que es el amor. A lo mejor hay más de uno, dos o de tres que no sabe lo que es eso, o no entiende el amor de la manera en la que estos creadores nos lo plasman en esta película. Contando con la base de que tenemos a un guionista que utiliza el surrealismo para evocar emociones o desnudar su alma, y un director que, por cierto, anécdota, cuando acabó la película lo dejó con su novia. Mala pata. Paradojas de la vida. Con esos ingredientes y una producción de unos 20 millones de dólares, no muy cara, teniendo en cuenta que Jim Carrey, repito, era la estrella cómica en aquellos años. Me imagino que parte del presupuesto sería para él y el resto del reparto, porque analizamos el resto del reparto y tenemos a Kate Winslet, que por cierto, su personaje, dicho por la propia actriz, favorito, te enamoras de ella en esta película, de Clementine, es imposible no sentirse atraído por ella, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Tom Wilkinson y Elijah Wood, que en los papeles odiosos creo que siempre destaca, y aquí es especialmente odioso. ¿Cómo consiguen evocar las emociones el bueno de Michael Gondry y Charlie Kaufman? Repetimos que la película va de un personaje, Jim Carrey, que se levanta una mañana, ¿de acuerdo? Y se encuentra con una mujer que se siente cautivada en un tren. Y a partir de ahí se va desarrollando con una narrativa no lineal, en cierta manera, la historia de amor de estos dos personajes y de desamor. Hasta el punto en el que el personaje se entera que su novia, que es Kate Winslet, que en aquel momento no se ha presentado como la conocen, y supone que ya llevan tiempo juntos, después de una discusión lo dejan, y él lo está pasando horriblemente mal y se entera de que hay una especie de empresa que proporciona el servicio de olvidar recuerdos, que se olviden de tu mente. Por lo tanto, si una persona te ha hecho mucho daño, esa persona se meten en tu cabeza y hacen que desaparezca y tu vida siga adelante. Ella lo hace y él, con el disgusto que conlleva, que hay una escena desgarradora, que él va a verla a, la librería en la que ella trabaja y ve que está con otro tío y que ella hace como si no lo conociera. Esto es porque se ha olvidado de él, en apariencia, pero se ha olvidado de él. Entonces él decide ir a la misma empresa y borrar todo recuerdo que le pudiera quedar de Clementine. Todas las cosas que ha ido almacenando a lo largo de los años de su relación, fotografías, regalos, todo, y sobre todo momentos y recuerdos, sean totalmente borrados de su mente. Y aquí es cuando tú dices, es una película de ciencia ficción que hasta de cierta manera se puede uno pensar en películas como Origen, de Christopher Nolan, o Memento del mismo Nolan. Es más, la película se retrasó porque vieron con los responsables que tenían más que alguna similitud con Memento, por el tema de olvidar, la narrativa no lineal, y la verdad es que son dos películas diametralmente diferentes, totalmente. Es más, veo que está más anclada en Origen. Lo que pasa es que aquí tiene una virtud la película: menos es más. Porque de cara a que el espectador sienta o empatice con sus personajes como si fuera una historia real y que nos comamos con patatas el elemento de ciencia ficción, la forma que tiene de rodar los momentos de él dormido, viendo cómo les están borrando los recuerdos, se utilizan efectos, la mayoría de ellos prácticos, y que casi todos son trucos de montaje, de fotografía y sobre todo de puesta en escena, en la cual Michael Gondry es un absoluto genio.
Y eso se valora mucho porque a veces se utiliza el phone footage para dar esa sensación de realidad. O sea, es una cámara casi siempre al hombro para seguir el día a día de Joel, que es el protagonista, que es Jim Carrey, y cómo tiene que superar la pérdida de Clementine Kane Winslet. Me parece totalmente brillante que minimizar los efectos especiales en pro de una historia para que nos resulte más cercana hace que el espectador se coma con patatas y no se cuestione en ningún momento que ese tipo de empresa que borra los sueños, que sería más propio de una novela de Philip K. Dick, es real. Y por lo tanto nos lo comemos con patatas. Es más, cuando va a las oficinas no os penséis que va a un edificio súper informático, de casi ciencia ficción, una super empresa. No, no. Es una oficina, es un bajo normal y corriente, con una sala de estar que podría ser la del ginecólogo o el pediatra del barrio, por así decirlo. Y por lo tanto lo que nos hace es meternos de lleno en la acción como si fuera algo corriente, hacer ordinario lo extraordinario. Y por eso ayuda mucho que los efectos sean generalmente de ingenio, de puesta en escena y de trucos con la fotografía. En vez de, yo qué sé, coches explotando, planos imposibles. Eso es un 10 que aparte hace que se agudice el ingenio, cosa que ya vimos en los videoclips del bueno de su director. Por lo tanto, esa introducción a esos elementos naturales, a esos elementos que de convertir lo extraordinario en ordinario, sirven sobre todo porque lo que nos quieren contar es una historia de amor. Pero una historia de amor huyendo de todos los estereotipos y clichés de aquellos años de las comedias románticas, porque llamarlo a esto comedia romántica resulta cuanto menos peliagudo. Tal y como yo lo percibo, el secreto de la película es evocar sentimientos, emociones a través de nuestros recuerdos, porque todos empatizamos con sus protagonistas, porque todos hemos sufrido, en mayor o menor medida, una ruptura sentimental. O una persona que nos marcó y ya no está entre nosotros. Y entonces nos hace reflexionar sobre temas tan profundos como aquellas cosas que pudimos haber evitado, aquellas cosas que no hicimos, aquellos momentos en los que podíamos haber elegido otro camino y que a lo mejor hubiera cambiado un poco el sino de la relación que, en cierta manera, evoca en fracaso. Por lo tanto, es una película que va al corazón del espectador, pero de una forma honesta, de una forma sincera, de una forma, por así decirlo, hasta, ¿cómo lo diría? Dolorosa. Porque los sentimientos, el amor también a veces conlleva el dolor. Y más sobre todo en una relación sentimental, una relación amorosa. Por lo tanto, la puesta en escena de Michael Gondry, el guión ingenioso y sobre todo el tercer elemento que es vital para la hora de que haya una catarsis emocional, que es el montaje, por el cual más de uno pensó que estaba inspirado en Memento Christopher Nolan. La película empieza en el final. Spoiler a continuación. Bueno, sobra decir que todo aquel que no haya visto Olvídate de mí ya tarda en ir a verla y disfrutarla, porque realmente es un auténtico peliculón. Y con los años se ha ganado la categoría de película de culto. Y aparte ganó el Oscar al mejor guión para el bueno de Kaufman. La película empieza por el final y hasta puedes pensar que estás en la típica comedia de Jim Carrey, porque es un Jim Carrey que empieza a actuar, se levanta por la mañana como si tuviera resaca, va a trabajar, pero decide salirse del tren en el que iba a trabajar para irse a una zona idílica que él disfruta para tener sus pensamientos, ¿de acuerdo? Y lo hace de una forma corrideando y tú piensas que estás viendo una comedia, porque no son actuaciones normales. Todo eso que no te parece normal al principio cobra un sentido total y absoluto a medida que evoluciona la ciencia, la cinta. Porque al final ves que la película termina en su comienzo. Y todo lo que te ha sembrado a lo largo de la película tiene un efecto de catarsis en el espectador, sobre todo cuando los dos personajes principales se reencuentran. Porque al final el principio es un reencuentro que ni ellos mismos son conocedores del mismo. Es totalmente demoledor y precioso al mismo tiempo. La película, la verdad, tiene escenas en las que es imposible quitar los ojos de la pantalla por la utilización de los elementos propios e impropios. Momento propio e impropio sería, por ejemplo, cuando Jim Carrey se arrepiente de que le estén borrando la memoria y lucha, digamos, con la idea y la imagen de su amada para guardarla en algún recuerdo que esté fuera del contexto de los momentos que ellos vivieron. Por ejemplo, en su infancia, que hay un elemento impropio. Tú ves a sus protagonistas como si estuvieran bañándose en un fregadero, ¿de acuerdo? Y la verdad es que encaja perfectamente. Es lo que hablamos de el surrealismo a través de la imagen para evocar emociones. O aquellas escenas en las que ves a Jim Carrey interpretando como si fuera un niño, ¿de acuerdo? Acompañado por Kate Winslet, que es totalmente enternecedor. Son recuerdos que al final la cabeza y el ser humano funciona de dicha manera.
Y una banda sonora sobre todo minimalista, siguiendo compases de piano, o clásicos como el cover que hace Beck al final de la película de Everybody Got to Learn Something, que es una, es una canción preciosa, y nos va metiendo de lleno en el universo de estos personajes. Y también hay que destacar, por otro lado, que los secundarios aquí no hacen solamente de secundarios, son secundarios, pero tienen una función en la trama. Por ejemplo, el personaje de Kirsten Dunst, que al final se revela que es la secretaria que trabaja en la empresa en la cual borran los recuerdos, en el cual su mandamás o su jefe, Stone Wilkinson, tuvo una aventura con ella y decidió ella borrar el recuerdo de dicha aventura. Al final eso vuelve a ella, es como la verdad siempre vuelve, una metáfora muy bonita, y su protagonista al final va dando las cintas a modo de despecho y a modo de creer que es lo mejor a todas esas personas que les han borrado el recuerdo para que sepan lo que han vivido. Porque de cierta manera es inhumano que te priven hasta no solamente del dolor, que eso puede ser hasta comprensible, sino también, en cierta manera, de lo bonito de una relación. Porque todas las relaciones, aunque hayan acabado como el Rosa de Aurora, también han tenido momentos de amor, momentos que queremos recordarnos, como por ejemplo un polvo, que de hecho Jim Carrey reflexiona, dice, por favor no me borréis esto, que es un momento enternecedor de hacer el amor con su pareja, un momento que ellos dos se escapan y están en mitad de la nada, como si fueran las dos únicas personas en el mundo, en el cual Jim Carrey describe que es el momento más feliz de su vida, todo eso se perdería. Por lo tanto, los secundarios, como el sobre todo el personaje de Kirsten Dunst, es una herramienta que sirve totalmente para agilizar la narrativa y coger una relevancia a personajes que están de ahí de paso, pero que al final tienen un peso capital en la cinta. Eso significa hacer un buen guión, que con 4 pinceladas te desarrollan personajes que tienen menos metraje. Y eso significa que el guión está muy trabajado y muy cuidado. Todos tienen su momento de gloria. Maravilloso la hora de realizar las subtramas, pero el corazón de la película, y nunca mejor dicho, está en sus dos protagonistas. Jim Carrey. Nunca se le ha dado el suficiente valor a este actor para decirlo así de claro que es un maravilloso actor. Qué pena que luego no explotara, después del show de Truman, Man of the Boom y sobre todo Olvídate de mí, su faceta de un actor más serio. Aunque sigue teniendo sus brotes cómicos, pero en el contexto de la película están perfectamente implementados en la misma. Por lo tanto, me parece que siempre ha sido un fabuloso actor. Y de hecho, se ha reencontrado con Michael Gondry en la serie que yo recomiendo, Kidding, que es ingeniosa, maravillosa y que vuelve a jugar con esos elementos formales que tanto propios e impropios que le funcionan visualmente las mil maravillas a Michael Gondry, que luego tiene una carrera un poco más irregular después de Olvídate de mí. Hizo el Aguijón Verde, una película que por cierto no os recomiendo, pero también hizo La ciencia del sueño, que también juega con los elementos de esta película. Totalmente películas deliciosas menos el Aguijón Verde. Está de 10 Jim Carrey. De hecho, estuvo nominado al Globo de Oro y no nominaron a los Oscars y me parece una crueldad. Y luego también está Kane Winslet, que os repito, es que es imposible no enamorarse de su personaje. Más loco, un poco antagónico al personaje de Jim Carrey, pero muchas veces los contrarios se atraen. Y es lo que pasa en esta película. Él es más equilibrado, más sosegado y ella es un poco más alocada, pero le da ese punto de locura que necesita el personaje de Jim Carrey para que su vida tenga algo, porque además te lo describen por el guión con 2 pinceladas, que es una persona que no tiene grandes historias que contar, que es una persona que solo va al trabajo y luego va a su casa. Y esta persona le da color. El uso del color, que es elemento fundamental en la película, es a través de los colores, de los tintes que se pone su protagonista, que es la única forma que veamos cuando sucede cada acción. Para que la narración al final la entiendas perfectamente. La protagonista empieza con el tinte azul y acaba con el tinte azul. Porque es que es el reencuentro y es gracias al montaje de la película. Y aparte, el director y el guionista son lo suficientemente honestos para no engañarte, para indicarte claramente que no hay trucos de guión barato. La narración es normal, elegante, lo único que, según cómo muevas las piezas de un sitio en otro, el efecto que le genera al espectador es totalmente diferente. Porque la mitad de la película es una epopeya muy épica bajo mi punto de vista de cómo un personaje lucha contra viento y marea para que sus recuerdos no se los arrebaten. El recuerdo de su amada. Y me parece maravilloso, delicioso. Y sus protagonistas, que la verdad es que tienen una química natural que es que me creería que son pareja. Ayuda mucho que Jim Carrey en esta película, en aquel momento, según Michael Gondry, un año anterior venía de una relación amorosa que terminó y lo dejó muy tocado, muy depresivo, porque aparte luego nos hemos ido dando cuenta con los años que Jim Carrey es una persona profundamente emotiva y hasta depresiva. Y por lo tanto a este personaje le viene como anillo al dedo. Jim Carrey no ha estado mejor nunca. Cuando llora, llora de verdad. Es desgarrador, es terrible. Es una película sencillamente deliciosa, amarga por momentos, pero honesta.
sencilla en su ejecución pese a las piruetas narrativas que nos plantean Gondry y Kaufman. Y es una película que hay que tener, vamos, el que no sienta algo viendo esta película es que no ha tenido vida o tiene una vida muy vacía. Lo digo ya desde aquí. Es una película que el surrealismo, creo que Luis Buñuel la disfrutaría como un enano, por la inventiva de cómo, jugando a través de la mentira, llegas a la verdad del espectador, que eso es el cine en cierta manera, evocar una gran mentira para despertarle sentimientos y emociones al mismo y estimularlos. Y eso es lo que hace al cine muy grande, bajo mi punto de vista. Michael Gondry, los efectos prácticos, el reparto maravilloso. Tom Wilkinson está también genial, estaba muy dulce en aquella época. Mark Ruffalo jovencísimo antes de ese Hulk, Kirsten Dunst, sobre todo Kate Winslet, que es un manantial a la belleza para mí también en esta película y a la interpretación, un Jim Carrey soberbio. No le falta nada para mí a esta película como película romántica. Y cuando digo romántica, mucha gente ya hace, quieto. Me da un poco de cosita que me digan esto de las películas románticas. Pero es que es una película de 10, chicos. Por lo tanto, Jennifer, muchísimas gracias. Y lo digo de corazón, que nos hayas pedido hacer esta breve crítica. Espero a la gente que no hayáis visto la película que le deis una oportunidad, porque creo que es una película que aparte se pasa en un respiro, o sea, dura 1 hora y 40 con los títulos de crédito, y que, joder, gracias a esta película puso en el mapa a otros directores, o por lo menos con años después directores tan maravillosos como Paul Thomas Anderson, Spike Jonze, el propio Nolan, gente que venía del videoclip y que tenían que explicar muchas cosas en muy pocos minutos, y gracias al cine han hecho que se amplifique todo lo que querían decir en una narrativa de 1 hora y media y que emociona profundamente al espectador. La verdad es que películas como estas son las que necesitamos en un mundo en el que cada vez más está todo franquiciado y que hay que dar cabida a este tipo de productos. Costó 20 millones de dólares, recaudó en el mundo 77, se consideró un éxito pequeño, pero un éxito al fin y al cabo para las pretensiones de la película, y con los años se ha convertido en lo que es una película, un clásico moderno. Una película con una fotografía deliciosa, la utilización de los blancos, del negro, del fun footage, de casi notarte que estás dentro de la propia narración como espectador y acompañando al personaje de Jim Carrey. No le falta nada para mí, es una película, una obra maestra. Y todo el mundo que dice que es para modernos, pues bueno, pues bienvenidos somos los modernos. Modernos como tú, Jen, que son personas que necesitamos más que nunca en este mundo. Gente sensible, honesta, sincera, imaginativa y creativa. Que eso no pase nunca y que Michael Gondry, Jim Carrey, Charlie Kaufman nos sigan brindando cosas tan maravillosas como Olvídate de mí. Título que recuerdo no hace justicia a una película que para mí es de 10. Muchísimas gracias, premiados y premiadas, y de nuevo a ti, Jen, por existir, y dentro de poco podremos sí que decir que seguid yendo al cine, si os quiere.